Buenos días, esta es la presentación de análisis de caso. Este es el video continuación de las diapositivas, video final, donde se establece que la etapa que representa plagas y enfermedades se puede establecer que en febrero se estableció la pulguilla, que el nombre científico es Epitris sp. Las lesiones que producen estos insectos en la papa producen porque son nacidos que ocasionan la muerte de la planta, costras negras, sarna común, sarna plateada, pudrición seca, pudrición húmeda, tizón tardío, tizón temprano. En marzo, en el cultivo de papa, que es el análisis de caso que estamos haciendo, en marzo se presentaron las siguientes enfermedades, las siguientes plagas, que son la polilla guatemalteca, que su nombre científico es Tesia salonivora, que es la plaga que es de mayor impacto económico para el cultivo de patata o de papa en América Central, que se originó en Guatemala y pues se regó alrededor del mundo porque comenzó a regarse por infestación, se infestó y se regó de Guatemala a otras ciudades. Para Podemos encontrar que en abril la mosca minadora fue de nombre científico Liromyza huidobrensis, que en abril fue que afectó el cultivo. La mosca causa daño en las plantas porque en sus etapas de larva y adulto se alimenta, succiona la savia de la planta de papa y causa pérdida total en ella, pudrición. El tizón temprano, que su nombre científico sufre en abril, tizón temprano, que es Alternaria solani, y el tizón temprano es una enfermedad común de la papa que puede resultar en pérdidas económicas significativas por causa de hongos como la alternaria y la alternaria tamonófila. En mayo, la gota de la papa, que su nombre científico es Phytophthora infestans, la gota o tizón tardío, es una infestación que en Colombia afecta mucho las hojas, los tallos y los tubérculos y que las afecta totalmente. Entonces podemos decir que es una infestación total. En mayo, eh, la pudrición blanco del tubérculo, que su nombre científico es Pectobacterium carotoboron, que se caracteriza por maceración del tejido parenquimoso y termina con la pudrición húmeda y granuloso de color blanco y produce mal olor. Continuando, pues podemos observar muy bien lo que es los tejidos o las condiciones climáticas que se afectó, el tejido se afecta de la planta. Y para continuar con los cambios climáticos de la papa, mientras el crecimiento de las raíces ocurre en temperaturas como de 10 a 35 grados centígrados, el desarrollo más activo de la tundra en lugar de temperatura entre 15 y 20 centímetros, 15 y 20 grados centígrados. Podemos evidenciar que la papa se cultiva entre temperaturas de 10 y 35 y entre 15 y 20 de su crecimiento. Entonces que necesita lugares con estos climas, presenciales. El crecimiento del follaje ocurre en temperaturas de 7 a 30 grados centígrados, pero la temperatura óptima para su cultivo, el cultivo de la papa, la temperatura óptima es un cultivo entre 20 y 25 grados centígrados. Relación que existe entre la aparición de plagas, enfermedades y los factores climáticos. El cambio climático causa la modificación de las temperaturas, la humedad, los gases y la atmósfera, especialmente la acumulación de gases de efecto invernadero, lo que puede favorecer al crecimiento de los hongos e insectos, o sea que sí afecta el clima, la enfermedad y las plagas. ¿Por qué? Porque depende del clima, la enfermedad y la plaga se desarrolla, y con un mal cuidado en las plantas, un mal cuidado en el cultivo de la papa, pues se va a presentar más infestación, más plagas, más insalubridad y mucho más capacidad de... Puede atraer plagas y enfermedades, puede atraer las plagas y enfermedades, todos esos cambios climáticos, el cual lo que puede favorecer el crecimiento de hongos e insectos, alterando la interacción del triángulo de la enfermedad hospedero, patógeno
y ambiente, y por tanto las reducciones en la producción de los mismos y las diversas investigaciones han demostrado que la influctuación o la fluctuación en la incidencia de las plagas tanto en zonas templadas como en tropicales asocia a eventos de periodo de sequía y combinación de sequía y humedad relativa alta. Vamos a evidenciar cuáles son las técnicas para afrontar fenómenos de las heladas del cultivo de papa. La selección de variedades, especies, semillas o variedades de papa resistentes, la elevación del lugar idóneo del cultivo, evitar lugares bajos para el cultivo sensibles a las bajas temperaturas y aprovechar aquellas localizaciones que tienen mejor incidencia de heladas. O sea que en mejor ubicación del sitio de cultivo es mejor la resistencia a las heladas. Estrategias activas como los calefactores o estufas de aire caliente que se pueden colocar o establecer en los cultivos para regular las temperaturas sobre las heladas muy frías, el calentamiento del aire a través de cubiertas térmicas, el sistema de riego dirigido por aspersores, que dado que la temperatura del agua que se esparce es superior a la del aire y las plantas de cultivo mediante el agua se transfiere de su calor y la planta pues creando un microclima a su alrededor, liberando energía del cultivo mediante agua se transfiere a la planta y eso conserva el calor. Aplicar bioestimulantes, pues como se sabe, las heladas tienen efectos negativos en las plantas y estos efectos corresponden a la reducción y de la calidad y de la producción de los cultivos hortícolas. De acuerdo con esto, existen productos que mejoran la tolerancia de las plantas a bajas temperaturas y los bioestimulantes especiales que son los que se encargan de equilibrar esta temperatura. Aunque no se crea, existe bioestimulantes especiales para contener resistencia de la planta en temperaturas, o sea, tienen un líquido especial y esto hace que el tejido se vuelva más sincromático, hace que se vuelva más resistente. El bioestimulante reductor de estrés abiótico fisiológico incrementa la productividad en cultivos hortícolas y este incremento, específicamente el Bombardier, reduce el estrés térmico cuando las temperaturas y humedad ambiental no favorecen el cultivo, evitando las alteraciones del crecimiento y daño celular. O sea, ya se explicaba que hay bioestimulantes que protegen el tejido vegetal. El Batacin Plus es un bioestimulante de base de glicerina o de glicina que aporta gran absorción frente al estrés térmico, hídrico y salino. Entonces, ayuda a las plantas y a su tejido celular. Podemos decir que Fedepapa es una asociación de personas que cultivan papa y la importancia de ellos es a las personas, asesorar a las personas que tienen cultivos de papa para ellos poder y ellos salir adelante con sus cultivos, con sus negocios, tener un buen método de cultivo, tener un buen método de climatización, tener un buen método en plural de cómo es el cultivo de papa y lo que ellos hacen es recolectar a las personas o integrarlas a su asociación Fedepapa para que ellos puedan asesorarse mejor y crear una entidad grande que ayude a beneficiarlos, tanto económicamente como inteligencia de cultivo que especificábamos en una investigación que yo realicé, que como hablábamos anteriormente, ellos hacen una investigación de cómo se está cultivando la papa y qué mejoras se pueden realizar. Fedepapa es muy importante, pues ellos hacen que la papa pues sea más sana, sea más comestible, haya mejores fuentes, el tipo de empresa que la persona que se vinculó pueda formar y asociarla a esta gran entidad. Podemos evidenciar que el cultivo de papa se produce en 4 departamentos muy esenciales. Entre estos departamentos podemos observar que los más importantes son Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, donde ocurre el 90% del cultivo de papa en el país. O sea que estas
cuatro, esos cuatro departamentos son los más importantes en el cultivo de papa del país, que son los más, se evidencian los más cultivos. Se evidencia cómo es eh, el proceso de asesoramiento que se le puede hacer al agricultor sobre el clima. Entonces, respectivo a lo que hemos aprendido y lo que hemos estudiado, se puede hacer el referente a que se le puede recomendar a la persona que establezca o al agricultor que establezca una estación climática, si puede lo más actualizada y tecnológica posible, para evidenciar los datos climatológicos que puedan recolectarse dentro de los diferentes elementos que incluye esta estación, como por ejemplo el pluviómetro, el anemómetro, el heliógrafo, el medidor de temperatura, el tanque de evaporación, donde todos estos instrumentos de medición pueden determinar valores o datos específicos sobre lo que está pasando con el clima en el cultivo, y así se podrá hacer un análisis especial para poder equilibrar o relacionar la clima o la relación clima-planta, donde se puede determinar cuáles son las heladas, qué está sucediendo, si hay mucha lluvia, si el sector donde está cultivado se puede hacer un buen cultivo, o si toca cambiar de sector o toca cambiar de suelo. Entonces, con esos datos específicos se le puede asesorar al agricultor de que coloque una estación climática para obtener esos datos de si el clima está afectando el cultivo y cómo lo está afectando con sus respectivos datos y análisis de datos. Conclusiones. Podemos concluir de este trabajo del análisis de caso que se determina cuáles son las plagas y enfermedades de la papa. Se hace una recomendación de cuáles son los instrumentos de medición utilizados en el cultivo de papa para reconocer si está afectando el clima y la relación planta-clima. Se conocen cuáles son los métodos para soportar las heladas en los cultivos. Se determina cuáles son los departamentos con más o cuáles son los departamentos más productores de papa. Se conoce si el clima afecta el cultivo y se determina que si hay relación planta-clima y cómo afecta el clima al cultivo, y esto se estudia estudiando agroclimatología.